Hola, buenas, buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y esta vez no es una narración, es un vídeo diferente. Os dejé en la parte de comunidad para que votarais sobre algo que me preguntaba y que seguramente muchos fans de Inicio también se pregunta, y es el futuro de Inicio. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Sobre todo por las últimas noticias que han salido de Twice, las renovaciones, etcétera, etcétera. Ha obtenido 22 votos y todos habéis dicho de que hicieron vídeos sobre esto. Así que muchas gracias a los que votaron por la parte de comunidad. Seguramente os lo dejaré por aquí. ¿Qué me he estado preguntando? Lo primero, las últimas noticias que han salido de Twice es que muchas de las integrantes quizás no piensan renovar con JYP mm, como contratos individuales, para ser más concreto, porque seguirían en el grupo. Se ha salido noticias sobre Suyu, Jihyo, Yeonjun, Chaeyeon y Nayeon. De Suyu se habla sobre que contempla no renovar su contrato exclusivo individual con JYP para gestionar sus proyectos propios por separado, manteniendo intactos sus compromisos grupales con Twice. De Jihyo se está diciendo de que está considerando establecer una agencia propia para dirigir su carrera solista de forma autónoma, sin dejar de liderar Twice. Por cierto, esta noticia me gusta mucho porque sería interesante ver a Jihyo con una agencia propia y ver cómo la lleva. Sería interesante. De Yeonjun se ha estado hablando de que ha hecho reuniones con una agencia que se llama Vero Entertainment, creo que lleva varios actores. Es una agencia enfocada en la actuación, donde está la hermana de ella para impulsar su faceta actoral. Es interesante. Yo a Yeonjun no la he visto como actriz, pero sí que me gustaría ver algo de ella como actriz. Y de Cheon dice que está explorando agencias creativas fuera de JYP que le otorguen mayor libertad artística en el área como la moda, el arte visual y la composición. Y Nayeon, Momo, Sana, Mina y Dayon, aunque continúan en conversaciones globales con JYP, se prevé que sigan explorando tanto sus marcas personales como proyectos del subgrupo Misamo en Japón. Me parece muy interesante porque ya sabemos qué es lo que suele pasar cuando grupos no dejan el grupo en total, sino que se enfocan más en sus carreras individuales. Por ejemplo, Blackpink, que Blackpink, cuando se enfocaron en ellas, prácticamente dejaron de sacar cosas en grupo. Si ya tardaban bastante, después que se enfocaron en sus carreras individuales, tardaron aún más. Y también con otros grupos que ha pasado lo mismo. Y me preguntaba, después de esto que está saliendo de Twice, ¿qué pasaría con Nisu? Ya sabemos que Nisu debutaron en 2 de diciembre del 2020, así que el próximo año cumpliría su contrato de 7 años y creo que van a renovar. Ya sabemos que JYP tiene otros grupos como en Miss, por ejemplo, el grupo masculino que es Stray Kids, que es uno de los grandes de la compañía. Y creo sinceramente que Nisu va a ser ahora las nuevas Twice. Siempre he dicho, cada vez que razonaba incluso a Nisu, de que para mí ellas son como las hermanas pequeñas. Tienen la misma cantidad de miembros, sus canciones son parecidas, aunque se diferencian en diferentes aspectos, pero sí que me recuerdan mucho a Twice, sobre todo en los comienzos. Creo que Nisu ha ido madurando como Twice, aunque lo han hecho un poco más rápido que ellas, y creo que le están dando un poquito más de libertad también que Twice. Creo que eso lo ha aprendido JYP, y quizás los errores que haya cometido con las chicas de Twice, pues intentan no cometerlos con Nisu. Y creo que algo que va a pasar es que cuando Twice, las miembros, salgan las noticias de que se van a enfocar más en sus carreras individuales, creo que Nisu va a dar un paso adelante. Van a empezar a sacar más contenido sobre ellas, más canciones. Creo que se van a empezar a globalizar más, y
creo también de que van a empezar a sacar más canciones en coreano. Sabemos que Inicio se enfoca sobre todo en Japón, aunque ya hizo su debut en coreano. Un comentario me dijo que pronto parece que va a sacar otra canción en coreano, un nuevo álbum o algo así. Y creo que sinceramente que eso es lo que va a pasar. No significa que Twice vaya a desaparecer como grupo. Ya, según las noticias, solamente sé que se van a enfocar más en sus carreras individuales, pero sí creo que van a sacar muchas menos canciones. Además de eso, ya dijeron que después de este tour que hicieron se van a tomar un descanso. Supongo que van a tomar un descanso de quizás un año más o menos y después sacar algo, pero ya va a ser mucho menor a lo que hacían antes. Creo que grupos como Enmys y otros que están en la compañía, eh, sus conceptos son bastante diferentes al concepto que tiene de Nisyu y por eso va a seguir igual. Por cierto, Enmys me gusta mucho. Por eso creo que el cambio más importante va a ser el de Nisyu y por eso quería hacer este vídeo, ya que otros grupos que tiene la compañía creo que sí que va a seguir un poco igual. Yo le espero un buen futuro a ellas. Creo que van a renovar. Supongo que les darán más libertades también. Creo que empezaremos a ver a cada una de las miembros también enfocarse en sus estilos también. Quizás veamos algo como Twice, en que haya un subgrupo, no lo sé, aunque todas son japonesas, pero puede que pase. Pero como dije antes, creo que el futuro de Nisyu va a ser bastante interesante. Creo que van a renovar el próximo año, quizás un contrato largo, no de 7 años, pero sí largo. Y se nos espera mucho contenido de Nisyu. Creo que se van a convertir en un grupo más global. ¿Qué pensáis vosotros? Por favor, decídmelo en los comentarios. Seguramente este vídeo tendrá muchas pausas, habrá muchos cortes, porque no me he preparado nada. He encendido la cámara y me he puesto a hablar. Y eso realmente más o menos es lo que yo pienso. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, es totalmente diferente. Pronto habrá otro vídeo sobre algunos cambios que va a pasar en el canal. Así que nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis que si os gusta podéis darle me gusta, podéis suscribiros y darle a la campanita para que os avisen cada que subo a YouTube. También tenéis mi Patreon, donde subo sobre todos los vídeos que bloquea YouTube y es totalmente gratuito. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente vídeo. Bye bye.